la normativa, que hablábamos de normativas, nombrado pues eso, las clásicas o las que tenemos ahora en boca de todos, como NIS2 principalmente, si terminamos de transponer la normativa aquí en España, el esquema nacional, que es más local en España, o cosas más generales tipo DORA para el sector financiero y demás. La normativa, ¿cómo crees que afecta desde el punto de vista de ciber? Yo personalmente creo que evidentemente para nosotros es una punta de lanza, ¿no? Que nos sirve para conseguir pues también concienciar a esos equipos directivos a veces o incluso a las personas. Desde el punto de vista de la compañía, fuera de lo que es la ciberseguridad, ¿cómo crees que ven estas normativas? ¿Crees que realmente lo ven como algo positivo? ¿Lo ven como, bueno, pues una cosa más a cumplir? Eh, ¿Cómo lo ves? Todo depende a qué empresas les preguntes y todo también depende a qué actores les preguntes. Por ejemplo, preguntas a negocio le da mucho valor a las normativas, a las certificaciones. Si preguntas, por ejemplo, pues a otras áreas, te dirán todo lo contrario. Entonces, al final y vuelvo a insistir en la madurez que tenga la persona, la madurez que tenga la compañía, tendrán un valor o tendrán otro. Yo, por ejemplo, personalmente le doy muchísimo valor lo que es a la normativa y al cumplimiento, precisamente porque gracias a eso a los CISOs nos ayuda en nuestro día a día, ya no solo para que piensen muchas personas como me ha pasado, oye, que yo no me levanto por la mañana y digo, voy a hacer esto porque me aburro. No. Es decir, aparte de tener una normativa que te regula, que te ayuda, que te guía, o sea, por ejemplo, a nosotros el Esquema Nacional de Seguridad, la famosa Guía 808, que es un amor-odio la que tenemos todos, a mí personalmente me ha servido muchísimo. Tengo que hacer esto, ¿por dónde empiezo? Pues empieza por aquí. Tienes una guía que te ayuda, tienes una guía de controles que son obligatorios. Seguramente con algunos estarás más de acuerdo que con otros, porque también obviamente la normativa hay que adaptarla a lo que es a tu organización, a tu negocio, y tiene que ser adaptativa. No es lo mismo unos controles de seguridad a una empresa como Grupo Nalanda que una empresa, por ejemplo, de 10 personas que tienen una tienda y que dan una serie de servicios. Entonces, poniéndolo todo eso en contexto, creo que la normativa nos ayuda y nos sirve de referencia y como guía. Pero también tenemos que olvidar que hay cosas que no están en la normativa que también son importantes. Yo siempre digo que hay que hacer también seguridad de verdad, más allá de lo que es lo que dice la normativa. ¿Vale? Entonces, al final, con un concepto de mejora continua y con un concepto de la normativa me dice esto, pero yo quiero ir a más. Hay que anticiparse, hay que ir un paso por delante y, y hay que estar muy a la última porque los ataques cada vez son más sofisticados y si tú no estás informado de ese tipo de ataques y de tus riesgos, es muy difícil que puedas proteger a una organización. Totalmente. Al final en vuestra plataforma pues es un punto de común donde ves muchas compañías. ¿Qué te encuentras? O sea, compañías más grandes, más pequeñas, ¿qué ves? ¿Ves qué diferentes estados de madurez encuentras? ¿Cuál es tu visión general? O sea, Pues estamos muy lejos de tener algo, pues eso, de tener un ecosistema de empresas seguras, tenemos que trabajar todavía mucho, o se van haciendo cosas y ves Pues yo bueno, que las creo, compañías están más o menos, bueno. pues yo creo que nos queda un largo camino por delante, sobre todo porque España es un país de pymes y como país de pymes que somos, la mayoría son empresas muy pequeñas, de hecho creo que estamos hablando del 90% de las empresas, o 90 y pico, que son pymes, en las que llegar con ese tipo de mensajes y difundir lo que es la cultura de ciberseguridad cuesta el doble o el triple que cuesta. Para eso están ese tipo de foros, por ejemplo, en el que estamos tú y yo ahora mismo, que precisamente pues ayudan y espero que ayuden a empresas pequeñas a generar esa conciencia, a generar esa cultura. Tenemos organismos también oficiales del Estado, tenemos a INCIBE que nos ayuda muchísimo. De hecho, INCIBE tiene todo un paquete para pymes con muchísimos contenidos Hay mucha información que la gente muchas veces de manera muy desconoce y está simplista, de manera muy sencilla y muy directa y además con juegos, con todo. O sea, tenemos material. España es un país que invierte muchísimo en ciberseguridad y cada vez invierte más.
Y obviamente lo que tenemos que conocer son qué materiales tengo a mi disposición para poder simplemente tener una cultura y por lo menos un plan de mínimos. Sí, Nosotros hay que dar, o sea, esas empresas pequeñas yo creo que les tenemos que ayudar. Sí. Hombre, nosotros como proveedor podemos ayudar, también INCIBE está muy bien, pero en general yo creo que de una forma u otra hay que ayudarles porque los recursos que tienen al final son menores y se lo tenemos que poner fácil y asequible también de alguna forma, ¿eh? Eso es. Y es una buena palabra, asequible, porque Sí, claro, porque no tienen tantos recursos. O sea, eso nos guste o no. te pongo al un final. ejemplo típico. Un SOC, una monitorización. Tú sabes los precios de generalmente los costes que cuesta un SOC. Para que eso Claro, funcione. tú dile a una empresa, una pyme pequeña, porque nosotros en Nalanda al final trabajamos con constructoras y con empresas muy grandes que tienen recursos y están concienciados. Pero no olvidemos que la cadena de suministro es enorme. Tienes empresas de todo tipo. Tú dile, y vuelvo a poner el ejemplo, a Cortinas Araceli, que está trabajando para poner cortinas en un edificio de una constructora, que tiene que tener un SOC. Te voy a decir eso que es. Sí, claro, ¿no? Está muy lejos de entender el concepto como y la inversión, porque no es barato. No es barato y obviamente, pues, insisto en el concepto de tenemos que entender cuál es nuestra organización, tenemos que entender cuáles son nuestros riesgos, qué es lo más importante, cuáles son nuestras joyas de la corona, protegerlas y el resto, por ejemplo, de empresas más pequeñas, por lo menos que tengan conciencia de cuáles son sus riesgos y qué es lo que tienen que proteger y sus activos críticos. Simplemente si conseguimos llegar a que entiendan eso, yo creo que tenemos mucho ganado. Que entiendan los riesgos. Yo creo que ese es el lenguaje que hay que cambiar